financiera en la Intendencia de Montevideo, porque desde el intendente el otro día lo negó, por ejemplo. A ver, lo primero es que este tema no lo puso la oposición arriba de la mesa. Esto salió por dos lados. Uno, un martes el intendente hizo una rendición de cuentas adelantada. El ejercicio termina el 31 de diciembre. Nosotros no tenemos los números y el intendente ha dicho que no tiene los números finales porque no terminó el año. Y segundo, hubo una informe periodística de Nelson Fernández que dio a conocer unas conversaciones donde decía que la intendencia estaba en una situación muy compleja, que incluso si no tenía un apoyo del gobierno entrante, muy probablemente en el otoño que viene no podría llegar a pagar los sueldos. Al otro día de conocerse esa noticia, el intendente volvió a hacer otra conferencia de prensa y dijo que había situaciones delicadas. Ahora, el martes dice una cosa, el jueves dice otra. Yo digo Zunino versus Zunino, y cuando un gobernante tiene que salir a aclarar y a decir, bueno, la situación no es tan así, agárrate porque se ve que es mucho más compleja de lo que realmente están diciendo. Que la Intendencia tiene déficit, sí. El último ejercicio que nosotros tuvimos conocimiento en la Junta Departamental tuvo unos 439 millones de pesos de déficit y tiene un déficit acumulado de más de 16.000 millones de pesos la Intendencia de Montevideo. Algo que es, la Intendencia cada día recauda más y siempre tiene problemas de déficit, no llega, y no solo el déficit económico, que también el otro que hay que hablar es el déficit vinculado a los servicios que presta la Intendencia de Montevideo, que eso es lo que más le duele a los montevideanos. Esas cifras que son oficiales, digamos, 17.000 millones de pesos de déficit acumulado, Sí. ¿Deberían preocuparnos o si representan un riesgo financiero? Como un riesgo financiero no. El problema es que vos no podés toda la vida estar trabajando a pérdida, como una empresa, como tu familia. Las intendencias lo que tienen que hacer es tratar de buscar equilibrio y tratar de que la mayor cantidad de recursos lleguen servicios a sus ciudadanos. Eso no lo está haciendo la Intendencia de Montevideo. Lo que sí no podés estar todos los días y en todas las situaciones de tu accionar echándole la culpa a los demás, echándole la culpa al gobierno nacional, echándole la culpa a los montevideanos, echándole la culpa a los hurgadores, por todos los temas que tiene, los problemas que tiene la Intendencia. Su defensa es la culpa la tienen otros. Pero ¿entendés que la situación de la Intendencia respecto a este déficit es más acuciante que el de otros departamentos? Porque, digamos, déficit, hay varias intendencias que tienen, ¿no? El problema es que yo los últimos números no los conozco porque no está cerrado. Segundo, porque aunque hagamos un pedido de informes, la Intendencia no nos contesta. Y si yo intentara tener este debate con Zunino, que me encantaría que en algún medio poder tenerlo, si lo cito a la Junta Departamental tampoco viene. O sea, los últimos números no los tengo. Ahora, si lo que dice la prensa, que es que si no hay un apoyo, oxígeno, ya que estamos hablando de ahogamiento, oxígeno del nuevo gobierno a la Intendencia de Montevideo, no se pueden pagar los sueldos, es gravísimo. O si como el otro día, en otra nota de prensa, el titular de la empresa mayoritaria o más importante, Transporte Público, dijo que se estaban por cambiar las reglas de juego de la paramétrica para tratar de hacer caja, para que la Intendencia tuviera, o mejor dicho, en función de la situación financiera que tiene la Intendencia, tratar de modificar las reglas de juego en cuanto al subsidio que se paga al transporte público a través de la variación de la paramétrica, eso nunca ha ocurrido. Si yo veo esas dos luces, ya no te diría que son amarillas, son naranjas, sí me preocupa. Lo que no te lo puedo decir a ciencia cierta porque no tengo los números, porque no nos los dan. Pero a años cerrados, Zunino estuvo la semana pasada en esta mesa e indicó que el déficit 2023 representa menos del 1% del presupuesto, que no lo consideraba preocupante o sí a tener en cuenta, pero no un número alto, y que el déficit acumulado, que es el de gran volumen de los 17.000 millones, es una medición que no sirve para nada porque los criterios que se utilizan para generar ese número son inadecuados, digamos. Primero, no son inadecuados porque es un... No es que sean inadecuados, genera una visión de algo que no es real. Vamos a ver que lo teníamos aquí para... ¿Cómo lo planteaba? 400 millones de pesos representa un 1 y algo % de la estructura presupuestal. ¿Cuánto fue el cierre, por ejemplo, del déficit del gobierno nacional? Claro, pero yo sumo eso al déficit acumulado también. Pero eso es un error conceptual y te voy a contar por qué.
El déficit acumulado... Lo dije mal, lo quiero corregir porque ahí está la dimensión de lo grande. El déficit acumulado es de 17.000 millones. El déficit acumulado tiene dos componentes. Tiene un componente de deuda calzada y tiene un componente de deuda de obligaciones de corto plazo. El sistema de deuda calzada básicamente implica las obligaciones de mediano y largo plazo que están básicamente generadas y con compromiso de pago. Esto es, los 6 estructuras de planes de saneamiento BID, básicamente las estructuras de fideicomiso, fondo capital, fondo agroalimentario, que son los dos más grandes, más el FAGAM de luminarias y alguno más, pero esencialmente esos. Esos fondos están cubiertos y están compensados y que van a ser parte de la estructura de pagos posteriores. Incluso te pongo una cuestión que es media paradójica, que hay parte de, por cómo se logra, la contabilidad pública uruguaya es como de las más atrasadas del mundo en esto, parte también que es una cuestión para debatir, que haya que una actualización normativa importante y por lo cual ningún estado, ningún esquema bancario te va a fijar en ese dato. Ni el BID, ni la CAF, ni el BROW, ni ninguno. El déficit acumulado. No, porque es un dato que no sirve para nada. Porque conceptualmente no refleja nada. Si la mayor parte es deuda calzada, quiere decir que vos esos compromisos los tenés asumidos y que son parte de tus vencimientos posteriores que son deuda de largo plazo. Incluso se te da la paradoja con el último plan de saneamiento, que se te carga como deuda aquellos fondos que todavía no entraron. Entonces yo tengo en los registros de estado contable aparentemente déficit sobre fondos, por ejemplo, de planes BID que todavía no entraron, porque si bien están dentro del plan acordado, por los tiempos de obra, por cómo se vienen haciendo los esquemas de licitación y demás, ni siquiera han llegado al país. Entonces, pero sin embargo, contablemente ya me aparecen, aunque esos fondos todavía ni siquiera entraron. Con lo cual, eso desde el punto de vista conceptual no tiene ningún sentido. No tiene ninguna relevancia No. el número tan... No, incluso vos tendrías que mirar lo que sería el déficit acumulado de obligaciones de corto plazo. Y en realidad eso en relación a los ingresos, que es un dato que presentamos, está en la última rendición de cuentas, es un 12%. Y es el más bajo de todo el país. Ahí quedó explicado técnicamente. No, a ver, técnicamente, pero no realmente, porque es muy fácil, él es un docente de facultad y a veces uno busca las palabras medias complejas para que la gente no entienda en vez de entender. Yo te pongo dos casos. Primero, la normativa del Uruguay existe, contable, y hay que aplicarla. La dictamina el Tribunal de Cuentas. Hubo algunos ajustes, pero también en eso que se dice de la persecución. Uno de los que más defendió el cambio o el ajuste de la normativa fue el ministro del Tribunal de Cuentas en representación del Frente Amplio. Entonces, tampoco ahí hay una persecución política y lo quiero dejar claro. Lo otro es lo mismo que pasa en la casa de cada uno de nosotros. Si vos vas a pedir un préstamo mañana en un banco, te dicen activo y pasivo. Yo tengo un crédito hipotecario. Cuando hago la declaración jurada porque soy un funcionario electivo, tengo que poner en mi pasivo la deuda, por más que yo la tenga calzada, por más que yo tenga previsto cómo voy a pagar todos los meses, en mi activo pongo los bienes que tengo, los ingresos que tengo, y en mi pasivo pongo las deudas que tengo. Y después ese es mi patrimonio. En la Intendencia lo mismo. Parece que Zunino no quiere poner las deudas que tiene. Tiene que poner los activos, todo lo que tiene la Intendencia y todo lo que debe. Lo deba mañana, pasado o dentro de 10 años. Si tenés un problema, lo tenés calzado, no vas a tener problema. El problema es ese, es totalmente distinto. Yo por eso trato de explicárselo claramente a la gente. Y cuando tú me decías, la pregunta es, pero la situación a los números del año pasado cerrados. Sí. Sí, son esos. Lo que yo te decía es que no sé, el año pasado no se hablaba de que no se iba a poder pagar los salarios. El año pasado no se hablaba de que se iba a tener que cambiar la paramétrica para que la Intendencia tuviera liquidez, porque a veces vos podés tener capital pero no liquidez para poder pagar determinadas... Entonces, si las señales que se nos están dando desde el sistema político, a través de informes periodísticos y a través del sistema empresarial, y yo también tengo mis propias fuentes que te dicen que la Intendencia dejó de pagar o propuso a los proveedores, en vez de pagar a 90 días, a pagar a 180, lo que estás teniendo es un problema capaz que de liquidez. Y eso también es grave. Pero vos entendés que pasó algo radical entonces en 2024, que preocupaciones que no tenías presente en 2023 ahora sí están arriba de la mesa. Es que la Intendencia cometió muchísimos errores. La Intendencia gasta más de lo que recauda y gasta mal. Ese es el problema. Te pongo un ejemplo. El programa Montevideo se adelanta
era un programa de obras que la Intendencia tenía planificada para hacer en el quinquenio, en 2023 y 2024, 2022, 2023 y 2024. Y las tenía, como dice él, calzadas y estipuladas un cronograma. ¿Para qué? Para tener obras para mostrar antes de la campaña electoral. Adelantó todas esas obras a 2022 y principio de 2023. Para hacer eso que vos tenías etapabilizado, tuviste que adelantar recursos. Tomaste un préstamo a corto plazo, las mismas obras que ibas a hacer con la plata que tenías financiada como las que hiciste adelantar, tuviste que tomar un préstamo y pagar intereses. Ejemplo, tuviste el problema de la tasa de inflamables, que la Suprema Corte de Justicia te la declaró que no era una tasa, que era un impuesto, y tú ya lo sabías desde el año pasado. Ahora, vos igual lo pusiste en tu rendición de cuenta como en tu planificación de ingresos que ibas a tener. Ya con el fallo de la Suprema Corte de la mesa. Es como si a vos mañana terminás uno de tu trabajo porque se vence el contrato, vos sabés que al mes que viene no vas a tener esa plata y vos seguís gastando como si la tuvieras el mes que viene, el otro, y por 6 meses. Llega un momento que no podés hacer la bicicleta y que vas a tener que pagar esa plata y ese desfasaje mensual que tuviste. La Intendencia se lo dijimos a la Junta. Señores, no pongan estos 400 y pico millones de pesos porque no lo van a recaudar y no es porque el gobierno nacional dijo hay que cortar la llave. Lo que pasó fue que los ministros, los 5 ministros del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia que no tienen color político, le dijeron, señores, ustedes están cobrando mal hace años, con el peligro que después las empresas privadas le digan, todo esto que me cobraste mal me lo tenés que devolver, ¿no? Esas son las cosas que la Intendencia hace mal. Y lo otro que te llama poderosamente la atención es que te diga que hay un ahogamiento, que te diga que tienen un problema de déficit, pero en los primeros días de noviembre todos ustedes vieron y informaron que la Intendencia dio una especie de bono a los funcionarios municipales de 25.000 pesos. Ese bono fue consecuencia de que los ingresos de la Intendencia aumentaron en 18 millones de dólares en 2023, por encima de la línea de base que era 2019. O sea, la Intendencia dijo, en 2019 recaudamos tanto. Si en 2023 yo recaudo por encima de eso, tanto porcentaje, creo que era un 40%, lo destinamos a distribuir como si fuera un bono, una productividad entre los funcionarios. Que estaba atada solo a la modificación que hubiese de los ingresos. De la recaudación. Claro. Pero por eso te digo, ¿en qué empresa, si vos tenés un problema, te aumentás la recaudación? Si los números no te dan, no repartís un bono de fin de año. Si vos recaudás más, 18 millones, y lo reconocés, 18 millones de dólares más, y todavía me decís que tenés déficit, y un déficit tan importante que todos los actores te dicen que capaz que no podés pagar los salarios, que estás pidiendo oxígeno a gritos con el nuevo gobierno y todavía te das ese lujo. Parece que el razonamiento, el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo no tiene lógica. ¿Y cuál es la explicación para vos de esto? La explicación es una mala administración, una mala gestión. Es lo que yo te decía, además del déficit económico, numérico que hemos estado conversando, está el déficit de los servicios, porque recordemos, se recaudan 2 millones de dólares por día y ahí creo que en la misma entrevista ustedes hacían un comentario sobre el tema del estado de la limpieza de la basura en Montevideo. Lo vemos en los temas de movilidad, los temas básicos que tiene que afrontar la Intendencia. La estructura de gastos de la Intendencia son casi a números gruesos, ¿no? Un 60% de salario destinado a salarios, un 37% de gastos de funcionamiento y un 13% de inversión. Con eso no vamos a cambiar el departamento de Montevideo. Te reitero, los problemas más graves como son la basura, la limpieza en Montevideo, lo vemos en esta fecha. ¿Y es un problema puntual de la Intendencia de Montevideo o es un problema del sistema político que gobierna en base a déficit? Y de hecho, conocimos hace unos días también la noticia de que del gobierno nacional se incumplió un pilar más de la regla fiscal, también porque se gasta más de lo que se tiene. Sí, es un tema, tenés una diferencia. El gobierno central, la Constitución le prevé funcionar de esta forma. Los gobiernos departamentales, por Constitución, cuando presentan su presupuesto, debe dar 0.
o superávit. No debería dar déficit. Pero Lo que pasa es que sabe... la gran mayoría de las intendencias gobiernan así. Gobiernan desde déficit, pero por eso te digo, los números y en función de qué haces con los números. Si tú me decís, como ha pasado en otras cosas, que el déficit o el endeudamiento a veces es por obras trascendentes que las ves o por buenos servicios, siempre te ponen intendencias del interior. Yo te voy a poner intendencias del interior que tuvieron distintos pelos. Ahora, con la basura, en las fiestas. Vos vas a Maldonado, ¿tá? Ayer veíamos que la intendencia le pedía a los montevideanos que tiraran la basura el 25 después de las 20 horas porque no había servicio de recolección. Tú vas a muchas intendencias del interior, no solo la de la costa, también las del litoral norte, y el 25 de mañana la gente, los funcionarios municipales, están trabajando, recogiendo que se festejó una plaza, se festejó en la Rambla, se festejó una playa y están levantando porque es un servicio esencial como la policía, los bomberos, el transporte. Acá no. Y es un tema de actitud. Y en otros departamentos, te vuelvo a poner el ejemplo de Maldonado, la población en temporada crece casi un 100% y están previstos los servicios para afrontar eso. Zunino te decía que en diciembre aumenta el doble y sabemos que todos los años, que Navidad cae siempre en la misma época, que el fin de año cae siempre en la misma época y después de 30 años no has podido prever un sistema que ataque eso. Por eso te digo, es un tema de gestión. ¿Es gestión o es déficit? ¿O son las dos cosas? Pero ¿cuál es la medida? A ver, te vuelvo a decir que es gestión, ¿por qué? Y te pongo ejemplo. Gestionar a esa es como tú manejas los recursos. En materia de limpieza, también ha sido Estado público. La Intendencia compró hace 1 año y medio 16 camiones a $8 millones. O sea, necesitábamos 16 camiones para hacer recolección. Yo estuve en una visita sorpresa la semana pasada a la usina donde estaban, al cantón donde estaban depositados esos camiones. Recién después de 1 año y medio y después de algunas adaptaciones hechas acá por la propia Intendencia, están empezando a circular. Imagínate vos que hubieses comprado ese auto que nos cruzamos el otro día y lo tuviste parado 1 año y medio en el garage porque no lo podías usar. ¿Es una buena compra la que tú hiciste como privado? O cualquier empresa que compre un equipamiento, una maquinaria, y por un error de compras del gerente de compras, la compró mal y la tuvo 1 año y medio parado. Cualquier empresa privada sabemos dónde termina ese gerente, ¿no? El gerente de compra, el gerente general y capaz que algunos miembros del directorio. Ese es el problema. No es que falte plata, es que la plata se gasta mal. ¿Y sabés cuál es el principal problema? El ejemplo, cuando la culpa se le echa a veces a los montevideanos, que los montevideanos somos sucios, el primer ejemplo, y a veces no es con palabras, sino con acciones, lo tiene que dar la Intendencia. Y nosotros no vemos gobernantes que se pongan en la primera línea a dar el ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo que a mí siempre me gusta clarificarlo y presentarlo. Hace 8 años, cuando yo asumí como edil y el intendente Martínez también asumía una gran crisis de la basura. Es más, se hubo que declarar el servicio esencial, se hubo que llamar a los militares a recolectar. ¿Cuál fue la foto de aquel día? Los militares recogiendo basura y el intendente con un termo y un mate junto al director de personal mirando como la gente, como eso que era un servicio esencial, mirando cómo recogían. La contracara fue, en ese mismo momento, el entonces alcalde del municipio CH, Andrés Abt, fallecido, y quien habla en ese momento, ese mismo día, y durante 2 semanas salimos con los funcionarios municipales a recoger la basura. ¿Por qué? Porque también tenés que motivar a la gente. Si tú le estabas pidiendo un esfuerzo extraordinario a los funcionarios, tenés que ponerte al frente y dar ejemplo, porque no alcanza con decir las cosas. Es como en tu casa, cuando educás, el mensaje que mejor llega es con ejemplo. Y eso es lo que nos está faltando, liderazgo y ejemplos en la Intendencia de Montevideo. Sobre la discusión financiera hay un argumento que se ha utilizado, lo ha utilizado la exintendenta Carolina Cose, pero también el intendente actual Mauricio Zunino, a propósito de la tesis del ahogamiento financiero de parte del gobierno nacional en este periodo. Zunino ha hablado, y hablaba en la entrevista que se tuvo aquí en Desayunos, de que hay un sesgo en la distribución del sistema de transferencias. Dice que en el caso de Montevideo se financia el 92% con recursos propios y hay un 8% que son transferencias del gobierno nacional, y dice que mientras tanto en otros departamentos son 70% de las transferencias del gobierno nacional y 30% de recursos propios. Ese aspecto de la discusión, ¿cómo lo ves?
Primero que no es verdad lo del ahogamiento. Segundo, lo de la transferencia. Y a mí lo que me llama la atención es que los únicos que dicen del ahogamiento es COSE y es Zunino. Si el ahogamiento por parte del gobierno actual, que es encabezado por el Partido Nacional, fuera tal, tú tendrías a todos los senadores y a todos los diputados del Frente Amplio durante estos 5 años diciendo el Partido Nacional está ahogando a Montevideo y a Canelones. No lo he escuchado a ninguno. ¿Por qué? Primero, porque las partidas del 214 desde el año 2005 a esta fecha se mantienen en los mismos porcentajes. Porcentajes acordados por todas las intendencias dentro del Congreso de Intendentes. Capaz que Carolina Cose, como no iba al Congreso de Intendentes, no se enteró cómo se distribuían las partidas. No se atrasaron ni en fecha, se entregaron en fecha y no hay ningún atraso por parte de eso. Y en cuanto a la distribución que tú decías, esas partidas tienen un fin que es la descentralización y no se dividen por habitante, se dividen por necesidades básicas insatisfechas. Y no es la misma situación que tiene Montevideo que la que tiene Rivera. Y es lo mismo que hace Montevideo. Montevideo cuando reparte su presupuesto, el presupuesto que reparte a los municipios, no le da lo mismo al CH, que es la costa, o al E, que está en una mejor situación, que la que le da al F, o que le da al A o al G. Si vamos con ese mismo criterio, capaz que se ven mucho más beneficiados en la próxima administración los municipios de la costa, porque ese es el criterio que quiere utilizar Montevideo. No tiene que ver con la población ni con la recaudación. Ahí lo que ellos han señalado es que si vos mirás los números, hay una diferencia en cuanto a lo que se recibía hasta el 2019 en relación a lo que se está recibiendo ahora por parte de Montevideo. Los números en porcentaje no han cambiado. Claro, ahí la explicación, y yo lo voy a hacer de manera muy llana, que recibía de Zunino cuando hablamos sobre esto en Fácil Desviarse, es verdad, el porcentaje de acuerdo al artículo de la Constitución es el mismo, con lo cual vos decís, bueno, es la misma plata, pero vos le podés ir sacando determinados ítems antes de terminar repartiendo el total, ¿no? Entonces, vos lo que haces es vas bajando el total porque vas distribuyendo, no sé, para las alcaldías en general o por distintos conceptos, pero después cuando vas a la distribución ya te queda menos y que eso en realidad terminaba, vos fuiste sacando para otros departamentos por otros conceptos y terminás recibiendo, y Montevideo termina recibiendo menos. Es una explicación un poco llana, pero sí, yo lo escuché, conceptualmente creo que se entiende. Yo lo escuché en ese momento. Primero, él decía, pobre, Montevideo tiene 8 municipios y hay departamentos que tienen 25. Lo que pasa es que lo de Montevideo es forzado. Vos cuando tenés un municipio que es por localidades, ¿se entiende? Acá en Montevideo juntaron 4 o 5 barrios para ponerle hasta nombre de letras, porque no tienen una identidad. Vos vas a Mariscala y sabés que el municipio de Mariscala es la zona de la ciudad y eso lo que buscás es mayor descentralización. Segundo, hubieron partidas que tenían... A ver, antes de hacer ese número final que vos decís, hubieron programas que se retiraron. Por ejemplo, porque no tenía sentido el de la caminería rural. No podés comparar los kilómetros de caminería rural que tenía Montevideo que los que tiene el interior. Lo que pasa es que eso antes se ponía dentro de ese 3,33 que entonces Montevideo, teniendo menor cantidad de caminería rural, se veía más beneficiado. No, acá lo que se trató, ese es un ejemplo, es que los departamentos que tenían mayor caminería rural tuvieran un programa específico y se apuntara a eso. Montevideo tiene casi, creo que el 70% o el 80% de su departamento con bitumen o con hormigón. Pero además, el monto total aumentó, y reitero, ningún legislador, ni los diputados del Frente Amplio por Montevideo, en el momento de que esos temas se trataron en la rendición de cuentas, hicieron un comentario. Ya no poner el grito en el cielo. Entonces, llama la atención que cuando hay unos problemas, vos abras el paraguas diciendo que la culpa es de otro. Hubiésemos tenido todo el Frente Amplio, más teniendo un gobierno del Partido Nacional, hubiésemos tenido crisis en el Parlamento. Por ejemplo, como cuando pasó lo de la UAM. Cuando había 2 visiones, hubo una discusión importante en el Parlamento, y todos la conocemos, y hubo que hacer negociaciones. Con parte de los recursos que llegaba del gobierno nacional a Montevideo no hubo ninguna discusión porque no existe tal ahogamiento. Para cerrar me gustaría cambiar de tema. Dale. Le saco el traje de edil, le pongo el de abogado. Fue el abogado de uno de los casos emblemáticos de la dictadura, el de Cecilia Fontana de Heber, el abogado de la familia Heber. Sí. Logró el procesamiento, bueno, parte de su trabajo también en la Fiscalía, por supuesto, del comisario Ricardo Zavala, justamente por haber participado de la maniobra. Bueno, está en juicio, ¿no? Pero fue procesado por, supuestamente... Está en apelación en este momento. Está en apelación, acusado de haber participado justamente de
maniobra con los vinos envenenados. ¿Qué reflexión le merece? El tema ha vuelto en estos días muy fuertemente a raíz de las declaraciones de Lucía Topolansky en el libro Los Indomables de Pablo Cohen. ¿Qué le parece toda esta polémica que se ha armado? Me da mucha pena, sobre todo para, como tú decís, los que trabajamos en estos temas. Nos ha llevado mucho tiempo tener verdad y justicia y a veces sabemos que es muchas veces incompatible aquello de llegar a la verdad y obtener justicia, porque cuando hacemos justicia a veces no permitimos que algunas personas hablen y lograr la verdad. Ahora, tratar de manchar, porque además no se dijo en qué casos y qué personas, y crear un manto de dudas sobre todo lo que se ha hecho, me parece algo sin sentido. Y no quiero, estoy tratando de medir justamente mis palabras porque realmente tira por tierra el trabajo de muchas cosas y pone un manto de duda. Porque a veces se dice que es la actitud de la justicia o la actitud de los fiscales. Yo siempre, a veces cuando tengo estas discusiones con colegas o con compañeros vinculados a la política, digo, a ver, clarifiquemos un poco las cosas. Como tú decías, tiene que haber una acusación fiscal, después tiene que haber un juez que comparta esa acusación fiscal. Muchas veces va a un tribunal de apelaciones, o sea que hay 3 ministros que tienen que coincidir o no con ese fallo de primera instancia, y después llegamos muchas veces a la Suprema Corte, que hay 5 jueces que tienen que laudar. 5 más 3 son 8, más 1 son 9. O sea, hay 10 personas que tienen que estar en connivencia para justificar una sentencia. Es muy raro. Ahora, si esa sentencia se fundamenta o los indicios son pruebas que están falsas, yo no creo que en todos los casos haya habido testimonios falsos por parte de los declarantes o lo que aportaron medios de prueba. Me da mucha lástima, por no decir alguna otra cosa, las palabras de la ex vicepresidenta y ex senadora, porque, reitero, si tiene información de los casos concretos, que los aporte. Si no, está creando un manto de dudas sobre el sistema. Y a mí lo que más me preocupa, y ahí hago mi doble condición abogado político, es que esto sea un primer paso para justificar alguna negociación que esté haciendo desde el Rincón del Cerro para lograr otro tipo de acuerdos políticos y la liberación de los presos de Domingo Arena. Y eso aún sería más grave. Un comentario a cuenta de la entrevista que tenemos por delante con el autor precisamente de Los Indomables, Pablo Cohen, que va a venir luego del corte, es que Mujica hoy habla con Búsqueda a propósito de este tema y sobre esto de si se siembra o no un manto de duda sobre, digamos, todas las investigaciones en torno a esos temas. Él dice que la justicia en Uruguay es de lo mejor que puede haber y aseguró que la mayoría de los que han ido a declarar por causas políticas referidas al pasado reciente han dicho la verdad. No obstante, puntualizó que como en toda cuestión grande hay excepciones e insistió que es importante que quede claro que son excepciones y a ella fue la que se refirió Topolansky en primer lugar y luego él. Marca que son excepciones, no señala cuáles, pero marca que son excepciones. Está bien, pero por la pregunta que incluso me hace Leo, en los primeros momentos cuando salió a la luz esas declaraciones en el libro, no fue esa puntualización. No, y tampoco se dice cuáles. Tampoco se dice cuáles. Entonces creas un manto de dudas, seguir creando un manto de dudas sobre eso. Y yo me permito nuevamente, que a veces no me gusta venir en la doble condición porque trato de separar los kioscos y ustedes lo saben, pero a mí me crea una duda de si esto no es toda una campaña, sobre todo con algunas visitas que tuvieron Mujica y que tuvieron Topolansky, para tratar de lograr algunos votos en el Parlamento a cambio de algunas otras cosas. Entonces, eso me parece todavía aún más grave. Por la reunión con Manini Ríos. Exactamente, eso me parece aún más grave porque tenemos que cuidar nuestras instituciones, tanto el Poder Legislativo, pero sobre todo la independencia del Poder Judicial. Lo vamos a hablar en la entrevista que viene. De todas formas, como lo he escuchado a Pablo Cohen, autor del libro, referirse, las declaraciones de Topolansky fueron bastante anteriores a la reunión que tuvo Mujica con Manini Ríos, si no me equivoco, fueron en mayo del año pasado, o sea, muy anteriores a todo lo que pasó después, pero a esa reunión, pero no fue la primera. Conversaciones entre militares y tupamaros, te podrá contarla. Le digo cuántas han habido a lo largo de la historia. Un libro. No, 2 o 3, me parece. Ya están escritos. 2 o 3. Javier Barrio Bove, muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Ahora sí hacemos un corte y al regreso, como les adelantamos, se viene Pablo Cohen.